El autobús atravesó lentamente las calles empedradas de San Miguel de los Remedios, ese pueblo colonial que Leonor Santillana no había visto en exactamente 22 años. 22 años desde aquella noche de vergüenza y lágrimas, cuando la expulsaron de su propia casa, acusada de un crimen que no cometió, señalada por toda la familia, desterrada como si fuera una criminal peligrosa. Ahora, con 63 años cumplidos, el cabello completamente blanco recogido en un moño elegante y sencillo, Leonor miraba por la ventanilla del autobús con una mezcla extraña de nostalgia dolorosa y determinación férrea. Las mismas casas coloniales pintadas de colores pastel, las mismas bugambilias trepadoras cubriendo las paredes antiguas, la misma plaza central con su kiosco de hierro forjado donde solía sentarse de niña a comer raspados de tamarindo. Todo seguía igual, como si el tiempo se hubiera detenido completamente en este pueblo olvidado por la modernidad. Pero ella no era la misma mujer que había salido llorando y deshonrada hace 22 años, esa muchacha de 41 años que creyó morir de dolor y humillación. La vida le había enseñado lecciones durísimas, la había forjado en el fuego del sufrimiento, la había convertido en alguien completamente diferente, más fuerte, más sabia, más peligrosa para quienes la habían destruido sin piedad. El autobús se detuvo finalmente frente a la estación pequeña del pueblo. Leonor bajó con cuidado los escalones altos, cargando solamente una maleta antigua de cuero gastado y un bolso de mano. No necesitaba más equipaje. No venía a quedarse para siempre. Venía solamente a cobrar una deuda pendiente, a recuperar lo que le habían arrebatado, a demostrarles a todos que Leonor Santillana no había sido destruida como ellos creyeron. Caminó despacio por las calles conocidas, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos que la reconocían, pero no se atrevían a saludarla directamente. Escuchaba los murmullos a su paso, las voces susurrando detrás de las puertas entreabiertas, las cortinas moviéndose ligeramente cuando pasaba frente a las ventanas. Es ella, ¿verdad? La hermana deshonrada de don Rodrigo Santillana. Qué atrevimiento regresar después de tantos años. ¿Qué querrá ahora? Leonor mantuvo la cabeza en alto, la espalda recta, caminando con la dignidad que había aprendido a cultivar durante años de soledad y reconstrucción personal. Había regresado porque su hermano mayor Rodrigo había muerto hace exactamente 3 meses. Había recibido la noticia por correo, una carta formal del notario del pueblo informándole oficialmente del fallecimiento y solicitándole su presencia urgente para la lectura del testamento. Rodrigo Santillana, el hombre que la había expulsado de la familia hace 22 años, el hermano que había creído las mentiras de su esposa Gabriela, sin darle a Leonor ni una sola oportunidad de defenderse, el patriarca orgulloso que prefirió deshonrar a su propia hermana antes que admitir que su matrimonio era una farsa construida sobre engaños y manipulaciones. ¿Qué secreto habría llevado Rodrigo a su tumba? ¿Por qué pedía la presencia de Leonor después de haberla borrado completamente de su vida durante más de 2 décadas? La casona familiar de los Santillana se alzaba imponente en la calle principal del pueblo, una construcción colonial de 2 pisos con paredes gruesas de adobe pintadas de amarillo ocre, balcones de hierro forjado adornados con geranios rojos y un portón macizo de madera tallada que había sido testigo silencioso de 3 generaciones de la familia. Leonor se detuvo frente al portón, sintiendo que las piernas le temblaban ligeramente. Detrás de esas paredes había crecido, había sido feliz, había amado, había sufrido su primera gran traición. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar.
Una mujer de unos 40 años, vestida con ropa sencilla de empleada doméstica, la miró con una mezcla de sorpresa y respeto cauteloso. Era joven cuando Leonor fue expulsada, pero la reconoció inmediatamente. Señorita Leonor, bienvenida de regreso. El licenciado Bermúdez la está esperando en el despacho de don Rodrigo. Leonor entró en la casa que había sido su hogar durante los primeros 41 años de su existencia. El patio central seguía igual, con su fuente de cantera en el medio, rodeada de macetas enormes de barro repletas de helechos y orquídeas. Las paredes seguían adornadas con los mismos cuadros antiguos de santos coloniales y paisajes rurales. Pero había algo diferente en el ambiente, una tristeza palpable, un silencio pesado que hablaba de años de infelicidad acumulada. Subió las escaleras de piedra hacia el segundo piso, donde estaba el despacho de Rodrigo. Cada escalón era un recuerdo doloroso. Aquí había bajado corriendo de niña para abrazar a su padre cuando regresaba del campo. Aquí había subido llorando aquella noche terrible cuando Gabriela la acusó públicamente de robar las joyas familiares, cuando Rodrigo le creyó a su esposa sin cuestionarla, cuando toda la familia le dio la espalda sin escuchar su versión. El licenciado Bermúdez era un hombre de unos 55 años, canoso, con lentes gruesos y un maletín de cuero lleno de documentos legales. La recibió con formalidad profesional, pero Leonor detectó algo más en su mirada: compasión genuina, quizás culpa por no haber hecho más hace 22 años. Señorita Leonor, lamento mucho las circunstancias que la traen de regreso. Don Rodrigo falleció de un infarto masivo hace 3 meses. Dejó instrucciones muy específicas en su testamento sobre su presencia aquí. Leonor se sentó en una de las sillas de cuero frente al escritorio macizo, donde su hermano había manejado los negocios familiares durante décadas. ¿Quién más estará presente en la lectura del testamento? El licenciado Bermúdez revisó sus papeles. La viuda, doña Gabriela Santillana, su hijo Sebastián y su hija Mariana. También he citado a algunas personas del pueblo que son beneficiarias menores, pero la lectura principal del testamento será mañana a las 10 de la mañana, aquí mismo en este despacho. Leonor asintió lentamente. Mañana vería cara a cara a la mujer que destruyó su vida con mentiras calculadas. Mañana conocería a los sobrinos que nunca había conocido, los hijos de Rodrigo que crecieron creyendo que su tía era una ladrona deshonesta. Mañana descubriría qué secreto había guardado su hermano hasta el final. ¿Puedo quedarme en la casa esta noche?, preguntó Leonor con voz tranquila. El licenciado dudó un momento. La casa sigue siendo propiedad de la familia hasta que se ejecute el testamento. Técnicamente, doña Gabriela es quien decide quién entra y sale, pero don Rodrigo dejó instrucciones específicas de que usted tenía derecho a hospedarse aquí si así lo deseaba. Leonor sonrió levemente, así que Rodrigo había pensado en ella hasta el final. ¿Sería posible que su hermano hubiera descubierto la verdad antes de morir? ¿Habría encontrado evidencias de las mentiras de Gabriela? Leonor pasó la tarde recorriendo la casa vacía, visitando habitaciones llenas de fantasmas y recuerdos. Su antigua habitación en el segundo piso seguía prácticamente intacta, como si alguien la hubiera preservado deliberadamente. La cama con dosel de hierro forjado, el armario antiguo de cedro, el tocador con espejo ovalado donde se había peinado miles de veces, todo seguía ahí como esperándola pacientemente. Abrió el armario y encontró algunas de sus ropas viejas, vestidos de hace 22 años que ya no le quedarían, zapatos pasados de moda, una caja de zapatos llena de fotografías antiguas.
Se sentó en la cama y comenzó a revisar las fotografías con manos temblorosas. Ahí estaba ella a los 20 años, hermosa y radiante, sonriendo junto a su hermano Rodrigo en la boda de él con Gabriela. Ahí estaba en el campo familiar, ayudando en la cosecha de café, con el cabello negro recogido en una trenza larga. Ahí estaba con sus padres, ya fallecidos hacía muchos años, en una foto formal tomada en la plaza del pueblo. Veo que has regresado finalmente. Leonor levantó la mirada bruscamente. En el umbral de la puerta estaba Gabriela Santillana, la viuda de su hermano, la mujer que había orquestado su expulsión hace 22 años. Gabriela tenía ahora 62 años, solo un año menor que Leonor, pero el tiempo había sido cruel con ella. Estaba demacrada, con profundas ojeras, el cabello teñido de negro de manera artificial, la piel marchita de alguien que ha vivido años de amargura acumulada. Gabriela, respondió Leonor con voz neutral, poniéndose de pie lentamente. No esperaba verte hasta mañana. Gabriela entró en la habitación con pasos lentos, mirando a Leonor de arriba abajo con una mezcla de resentimiento y algo parecido al miedo. ¿Por qué has vuelto? Rodrigo está muerto. Ya no tienes nada que hacer aquí. Leonor la miró directamente a los ojos sin pestañear. El notario me citó para la lectura del testamento. Aparentemente tu difunto esposo quería que estuviera presente. Supongo que tenía sus razones. Gabriela rió con amargura. Rodrigo se volvió sentimental y débil en sus últimos años. Empezó a cuestionar cosas, a hacer preguntas incómodas sobre el pasado, pero ya es demasiado tarde para cambiar nada. La familia te olvidó hace años. ¿Estás segura de eso, Gabriela?, preguntó Leonor con calma. ¿O es que tienes miedo de lo que Rodrigo pudo haber descubierto antes de morir? El rostro de Gabriela palideció visiblemente. Sus manos temblaron ligeramente antes de apretarlas con fuerza. No sé de qué estás hablando. Creo que sí sabes perfectamente, respondió Leonor, dando un paso hacia ella. Creo que sabes exactamente qué hiciste hace 22 años. Creo que sabes quién robó realmente las joyas de nuestra madre, y creo que Rodrigo lo descubrió al final. Gabriela retrocedió hacia la puerta. Estás loca. Siempre fuiste una mujer amargada y envidiosa. Por eso Rodrigo te echó de aquí. Mañana en la lectura del testamento verás que no eres bienvenida en esta familia. Salió de la habitación apresuradamente, pero Leonor pudo ver el pánico genuino en sus ojos. Algo había cambiado. Algo en el testamento de Rodrigo la tenía aterrorizada. Leonor se quedó sola nuevamente en su antigua habitación, sintiendo que estaba al borde de descubrir verdades que habían estado enterradas durante más de 2 décadas. Leonor no pudo dormir esa noche. Se quedó despierta en su antigua cama, escuchando los sonidos nocturnos de la casona, el crujir de la madera vieja, el viento moviendo las cortinas, los pasos ocasionales de alguien caminando por los pasillos. Cerca de la medianoche, escuchó voces apagadas viniendo del piso de abajo, voces de mujer discutiendo en susurros urgentes. Se levantó con cuidado, se puso una bata sobre el camisón y salió silenciosamente de su habitación. Bajó las escaleras con pasos cuidadosos, siguiendo las voces hasta la biblioteca familiar en el primer piso. La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija pudo ver a Gabriela hablando con una mujer más joven, de unos 38 años, elegantemente vestida incluso a esa hora de la noche. «Mamá, cálmate, por favor», decía la mujer joven con voz tensa. «Dime exactamente qué te tiene tan alterada». «Es ella, Mariana», respondió Gabriela con voz temblorosa. «Leonor ha regresado. Tu padre la incluyó en el testamento. No sé qué le dijo antes de morir, qué secretos pudo haber revelado».
Mariana, la hija de Rodrigo y Gabriela, suspiró con frustración. Mamá, han pasado 22 años desde aquello. ¿Qué puede cambiar ahora? Papá está muerto. Si dejó algo para esa mujer en el testamento, no podemos hacer nada. No lo entiendes, insistió Gabriela, caminando de un lado a otro nerviosamente. Tu padre empezó a investigar hace 2 años. Encontró cosas, documentos, habló con personas del pueblo, me confrontó varias veces. Estaba convencido de que yo le había mentido sobre Leonor. Leonor sintió que el corazón se le aceleraba. Rodrigo había descubierto la verdad. Había descubierto que ella era inocente del robo de las joyas familiares. Mariana se sentó pesadamente en uno de los sillones de cuero de la biblioteca. ¿Y qué si lo descubrió, mamá? ¿Qué si ella era inocente? Ya es demasiado tarde para cambiar el pasado. No es solo eso, confesó Gabriela con voz quebrada. Tu padre descubrió otras cosas, cosas sobre el dinero de la familia, inversiones que yo hice sin consultarle, préstamos que tomé usando propiedades familiares como garantía. Mariana, si todo eso sale a la luz en el testamento, perdemos absolutamente todo. Leonor tuvo que contenerse para no entrar en ese momento y confrontarlas directamente. Pero algo le decía que era mejor esperar, dejar que el testamento revelara todo mañana frente al notario y testigos legales. Se retiró silenciosamente de vuelta a su habitación, con el corazón latiéndole con fuerza. Rodrigo había descubierto no solo que ella era inocente, sino también que Gabriela había estado robando de la familia durante años. El testamento de mañana no sería una simple lectura formal, sería el día del juicio para Gabriela. La mañana del día siguiente amaneció nublada, con amenaza de tormenta. Leonor se vistió con cuidado, eligiendo un vestido negro sencillo pero elegante, recogiendo su cabello blanco en un moño perfecto. Bajó a desayunar y encontró la casa llena de tensión palpable. Gabriela estaba pálida, casi enfermiza. Mariana, su hija, la observaba con curiosidad y recelo mezclados. Sebastián, el hijo mayor de Rodrigo, un hombre de 40 años con el rostro serio de su padre, apenas le dirigió la palabra. A las 10 en punto exactamente, el licenciado Bermúdez llegó acompañado de 2 testigos oficiales. Todos se reunieron en el despacho de Rodrigo. Gabriela sentada rígidamente en el sofá junto a sus 2 hijos, Leonor en una silla independiente cerca de la ventana y algunas personas del pueblo que habían sido citadas como beneficiarias menores del testamento. El licenciado Bermúdez abrió su maletín y sacó varios documentos oficiales sellados. Carraspeó formalmente antes de comenzar. Testamento de don Rodrigo Santillana Morales, otorgado ante notario público el día 15 de enero de 2024, estando en pleno uso de sus facultades mentales. Leonor notó que Gabriela apretaba las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El licenciado continuó leyendo las disposiciones menores primero: donaciones para la iglesia del pueblo, pensiones para empleados antiguos de la familia, algunos terrenos pequeños para vecinos que habían trabajado fielmente para los Santillana durante décadas. Luego llegó a la parte principal del testamento. En cuanto a mis bienes principales, leyó el licenciado con voz clara, debo hacer una confesión pública que me pesa en el alma desde hace 22 años. Mi hermana Leonor Santillana fue expulsada de esta casa y de esta familia bajo acusaciones de robo que ahora sé, con absoluta certeza, que eran completamente falsas. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Gabriela se puso de pie bruscamente, pero Mariana la jaló del brazo, obligándola a sentarse nuevamente. El licenciado continuó.
Durante los últimos 2 años de mi vida, llevé a cabo una investigación exhaustiva sobre los eventos de hace 22 años. Contraté investigadores privados, revisé documentos financieros antiguos, entrevisté a personas que estuvieron presentes aquella noche. La verdad que descubrí me ha atormentado hasta mi último aliento. Leonor sintió lágrimas acumulándose en sus ojos, pero se mantuvo firme, con la cabeza en alto. Las joyas de nuestra madre nunca fueron robadas por Leonor. Fueron vendidas secretamente por mi esposa Gabriela para pagar deudas de juego que había acumulado durante años. Gabriela orquestó una escena para hacer parecer que Leonor era la culpable, sabiendo que yo, en mi orgullo y ceguera, le creería a mi esposa antes que a mi propia hermana. Este es el error más grande de mi vida y lo he pagado con años de culpa y remordimiento. Gabriela comenzó a llorar silenciosamente, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia y humillación pública. Sebastián miraba a su madre con expresión de shock absoluto. ¿Es verdad esto, mamá? ¿Acusaste falsamente a la tía Leonor? El licenciado levantó la mano pidiendo silencio. Hay más. Don Rodrigo también descubrió que durante los últimos 15 años, su esposa Gabriela ha estado desviando fondos de las cuentas familiares, vendiendo propiedades sin su conocimiento y acumulando deudas usando el nombre de la familia. El monto total de estas irregularidades asciende a aproximadamente 3 millones de pesos. Mariana se puso de pie, mirando a su madre con expresión de horror. Mamá, ¿qué has hecho? El licenciado Bermúdez sacó otro documento. Por lo tanto, don Rodrigo dispone lo siguiente en su testamento. La casa familiar y todas las propiedades agrícolas pasan a ser propiedad exclusiva de su hermana Leonor Santillana, como compensación por los 22 años de injusticia que sufrió. A sus hijos Sebastián y Mariana les deja un fideicomiso educativo y una pensión mensual, pero bajo la condición de que mantengan una relación respetuosa con su tía Leonor. Gabriela gritó con rabia. «Esto es una traición, soy su viuda. Esta casa me pertenece por derecho». El licenciado la miró con severidad. «Doña Gabriela, su esposo también dejó instrucciones de presentar una demanda civil contra usted por fraude y malversación de fondos familiares. Tiene 30 días para abandonar esta propiedad». El silencio que siguió fue absoluto y devastador. Después de la lectura del testamento, la casa familiar de los Santillana se sumió en un caos emocional absoluto. Gabriela se encerró en su habitación, negándose a hablar con nadie. Sebastián y Mariana se quedaron en el despacho, procesando lentamente la información devastadora que acababan de recibir sobre su madre. Leonor salió al patio central, necesitando aire fresco y un momento de soledad para procesar sus propias emociones contradictorias. Sintió algo que no esperaba, no alegría por la reivindicación, sino una tristeza profunda por todos los años perdidos, por las relaciones familiares destruidas por las mentiras de una sola persona, por el hermano que finalmente descubrió la verdad pero no tuvo el valor de buscarla mientras vivía para pedirle perdón cara a cara. Escuchó pasos detrás de ella. Era Sebastián, el hijo mayor de Rodrigo, con expresión atormentada. Se acercó lentamente, manteniendo una distancia respetuosa. «Tía Leonor», comenzó con voz ronca por la emoción contenida. «No sé qué decir. He crecido durante 40 años creyendo que eras una ladrona, que habías traicionado a la familia. Mi madre nos contó historias terribles sobre ti, y ahora descubro que todo era mentira». Leonor lo miró con compasión genuina. «No es tu culpa, Sebastián. Eras un niño cuando todo esto sucedió. Te contaron una versión falsa de la historia y la creíste porque venía de tus padres. Eso es natural.
Sebastián se sentó en el borde de la fuente, la cabeza entre las manos. Pero ahora entiendo tantas cosas. Entiendo por qué mi padre se volvió tan distante y amargado en los últimos años. Entiendo por qué mi madre siempre estaba nerviosa con el dinero, por qué siempre necesitaba más, por qué vendió propiedades familiares diciéndonos que era para invertir en negocios que nunca existieron. Mariana salió también al patio en ese momento. Era una mujer hermosa, de 38 años, los ojos verdes de su padre y una expresión de dolor profundo en el rostro. Se acercó tímidamente a Leonor. «Tía, nosotros, ¿podrás perdonarnos algún día?» Leonor sintió que su corazón, que había guardado tanto resentimiento durante 22 años, comenzaba a ablandarse ligeramente. Estos jóvenes no eran responsables de las acciones de su madre. Eran víctimas también, de cierta manera, de las mentiras y manipulaciones de Gabriela. «El perdón no se da en un momento», respondió Leonor con honestidad. «Se construye con el tiempo, con acciones, con la voluntad genuina de reparar el daño. Ustedes no me dañaron directamente, pero crecieron en una familia construida sobre mis cenizas. Necesitaré tiempo para procesarlo todo». Sebastián asintió con comprensión. «Es justo. Solo quiero que sepas que si decides quedarte en esta casa, si decides tomar posesión de lo que mi padre te dejó, Mariana y yo no nos opondremos. De hecho, nos gustaría conocerte, escuchar tu versión de la historia familiar, entender quién eres realmente». Antes de que Leonor pudiera responder, la empleada doméstica apareció corriendo desde la casa principal. «Señorita Leonor, señor Sebastián, doña Gabriela está destruyendo cosas en su habitación. Escuché vidrios rompiéndose». Todos corrieron hacia el segundo piso. Desde el pasillo podían escuchar claramente los gritos histéricos de Gabriela y el sonido de objetos siendo estrellados contra las paredes. Sebastián abrió la puerta de la habitación y encontró a su madre en medio de un caos absoluto. Espejos rotos, fotografías familiares hechas pedazos, ropa esparcida por todas partes, muebles volcados. «Me quitaron todo», gritaba Gabriela los ojos desorbitados. 35 años en esta casa y me echan como si fuera una criminal. Leonor nos ha destruido a todos con su regreso». Mariana se acercó a su madre intentando calmarla. «Mamá, por favor, contrólate. Tú fuiste quien causó todo esto con tus mentiras y tus robos». Gabriela abofeteó a su hija fuerza. «No me hables así, soy tu madre. Todo lo que hice fue para mantener esta familia a flote cuando tu padre estaba demasiado ocupado con sus negocios fracasados». Leonor entró en la habitación con paso firme. Se plantó frente a Gabriela, mirándola directamente a los ojos. «Durante 22 años he imaginado este momento. He soñado con verte sufrir como yo sufrí, verte humillada públicamente como me humillaste. Pero ahora que estoy aquí, frente a ti, lo único que siento es lástima profunda. Eres una mujer vacía, Gabriela. Una mujer que vendió su alma y la dignidad de su familia por dinero para alimentar un vicio destructivo». Gabriela rió amargura. «¿Y tú qué sabes de sacrificio? Te fuiste de aquí y construiste tu vida en otra parte, lejos de las responsabilidades familiares. Yo me quedé, mantuve esta casa funcionando, crié a estos niños prácticamente sola». «Mentiste, robaste y destruiste vidas», respondió Leonor con voz tranquila pero firme. «Eso no es sacrificio, Gabriela, eso es traición pura, y ahora pagarás las consecuencias». Esa tarde, después de que Gabriela finalmente se calmara ayuda de un sedante que trajo el doctor del pueblo, Leonor se encontró sola nuevamente en el despacho de Rodrigo.
El licenciado Bermúdez había dejado una caja de cartón sellada with su nombre, escrito with la letra de su hermano. Don Rodrigo dejó instrucciones específicas de que usted abriera esto en privado, le había dicho el notario antes de retirarse. Leonor rompió el sello with manos temblorosas. Dentro de la caja encontró diarios personales de Rodrigo, fotografías antiguas, documentos oficiales de la investigación que había realizado y una carta larga escrita de puño y letra de su hermano. With lágrimas corriendo por sus mejillas, comenzó a leer. Mi querida hermana Leonor, si estás leyendo esto, significa que he muerto sin tener el valor de buscarte en vida para pedirte perdón cara a cara. Soy un cobarde, lo sé. He vivido los últimos 22 años atormentado por lo que te hice aquella noche de marzo, cuando te expulsé de nuestra casa familiar acusándote de ladrona. Durante años creí ciegamente en Gabriela. Ella era mi esposa, la madre de mis hijos, mi compañera. ¿Cómo iba a imaginar que era capaz de mentir tan descaradamente, de destruir a mi propia hermana para cubrir sus propios crímenes? Hace 2 años, un antiguo empleado de la joyería del pueblo vino a verme antes de morir de cáncer. Me confesó que en marzo del año 2002, Gabriela había vendido discretamente las joyas de nuestra madre. Le pidió que guardara el secreto, prometiéndole que te convencería de que las vendieras tú misma para resolver una emergencia familiar. El hombre guardó el secreto durante 22 años, pero su conciencia no lo dejaba morir en paz. Contraté investigadores privados. Descubrieron que Gabriela tenía deudas de juego por casi $500,000 en ese entonces. Descubrí también que ha estado desviando fondos de la familia durante años, vendiendo propiedades sin mi conocimiento, tomando préstamos usando nuestro nombre. Confronté a Gabriela hace 1 año. Ella lo admitió todo, pero me suplicó que no te buscara, que no destrozara la familia revelando la verdad. Y yo, débil como siempre cuando se trata de ella, acepté mantener el silencio a cambio de que devolviera lo robado. Por supuesto, nunca devolvió nada. Leonor, te robé 22 años de vida familiar. Te robé la oportunidad de conocer a tus sobrinos, de despedirte de tíos y primos que murieron en estos años, de estar presente en celebraciones familiares, y todo por creerle a la mujer equivocada. No espero que me perdones, no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que he dedicado mis últimos años a asegurar que recibas justicia, aunque sea tardía. La casa familiar es tuya, las propiedades son tuyas, todo lo que Gabriela no pudo vender o dilapidar es tuyo. Cuida de Sebastián y Mariana si puedes encontrar en tu corazón la compasión para hacerlo. Ellos son inocentes de los crímenes de su madre, aunque crecieron en la prosperidad construida sobre tu sufrimiento. Tu hermano que te falló, Rodrigo. Leonor terminó de leer with el rostro completamente mojado por las lágrimas. Rodrigo había descubierto la verdad y había intentado hacer justicia, pero nunca tuvo el valor de buscarla mientras vivía. Nunca le dio la oportunidad de escuchar estas palabras de su propia boca. Nunca le permitió perdonarlo en vida. Guardó la carta cuidadosamente contra su pecho. Era el cierre que necesitaba, aunque imperfecto y tardío. Los días siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de tensión y negociaciones legales. Gabriela fue obligada a abandonar la casa familiar y se mudó temporalmente with una prima lejana en otro pueblo mientras enfrentaba los procedimientos legales por fraude. Sebastián y Mariana, sin embargo, permanecieron en la casa, ocupando sus antiguas habitaciones del segundo piso, manteniendo una distancia respetuosa pero curiosa con Leonor. Una tarde, mientras Leonor revisaba documentos antiguos en el despacho de Rodrigo, Sebastián tocó suavemente a la puerta.
Traía una carpeta gruesa en las manos y una expresión seria en el rostro. «Tía Leonor, ¿puedo hablar contigo un momento?» Leonor asintió, señalándole una silla frente al escritorio. Sebastián se sentó con movimientos cuidadosos, como si temiera asustarla o molestarla. «He estado revisando los documentos financieros de la familia», comenzó con voz profesional. «Mi padre me enseñó el negocio familiar desde joven. Soy contador público y he trabajado administrando las propiedades agrícolas durante los últimos 10 años». Leonor lo escuchaba atentamente, sin interrumpirlo. «Las propiedades que mi padre te dejó están en buen estado productivo. Los campos de café generan buenos ingresos anuales. Las tierras de ganado son rentables, pero también hay algunos problemas que necesitan atención urgente, deudas que mi madre contrató sin conocimiento de mi padre, trabajadores que no han recibido sus prestaciones completas, inversiones mal planeadas que necesitan cerrarse». Hizo una pausa, respiró profundamente y continuó. «Tía Leonor, sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí. Soy el hijo de la mujer que te destruyó. Pero quiero proponerte algo. Déjame ayudarte a administrar estas propiedades. Conozco cada detalle de los negocios familiares. Puedo maximizar las ganancias, resolver los problemas legales pendientes, asegurar que obtengas todo lo que mereces de esta herencia». Leonor lo observó durante un largo momento. Veía mucho de Rodrigo en este joven, la misma seriedad, la misma ética de trabajo, la misma necesidad de hacer las cosas correctamente, pero también veía algo diferente, algo que su hermano nunca tuvo: la humildad para admitir los errores familiares y la voluntad de repararlos. «¿Por qué querrías ayudarme, Sebastián? Esta herencia significa que tú y tu hermana recibieron mucho menos de lo que esperaban. La mayoría de los hijos se resentirían conmigo por eso». Sebastián negó la cabeza firmemente. «Al contrario, tía. Esta herencia nos liberó de una mentira en la que hemos vivido toda nuestra vida. Mi madre nos hizo cómplices involuntarios de su fraude. Nos hizo vivir en una casa construida sobre tu sufrimiento. Ayudarte a mí me permite comenzar a reparar ese daño, aunque sea en pequeña medida». Leonor sintió algo que no había sentido en años: esperanza genuina de que quizás, solo quizás, algo bueno podría surgir de tantos años de dolor. «Está bien, Sebastián. Acepto tu ayuda, pero bajo ciertas condiciones. Primero, quiero transparencia total en todos los asuntos financieros. Segundo, quiero que me enseñes todo sobre los negocios familiares, porque necesito entenderlos yo misma. Y tercero, necesito que seas honesto conmigo siempre, incluso cuando la verdad sea incómoda». Sebastián extendió la mano con una sonrisa genuina. «Acepto todas tus condiciones, tía, y te prometo que no te decepcionaré como mi padre te decepcionó». Sellaron el acuerdo con un apretón de manos firme. Mariana, la hija menor de Rodrigo, había mantenido más distancia que su hermano durante las primeras semanas después de la lectura del testamento. Leonor la observaba desde lejos, una mujer elegante y culta, maestra de primaria en la escuela del pueblo, divorciada hacía 3 años, con una hija pequeña de 6 años llamada Sofía. Una tarde de domingo, mientras Leonor regaba las plantas del patio central, Sofía apareció corriendo con un vestido blanco lleno de tierra y una muñeca en la mano. Se detuvo abruptamente al ver a Leonor, observándola con esos ojos verdes característicos de los Santillana. «¿Eres la abuela Leonor?», preguntó la niña con curiosidad infantil genuina. Leonor sonrió con ternura. «No soy tu abuela, mi amor. Soy tu tía, abuela Leonor. Y tú eres Sofía, ¿verdad?». La niña asintió vigorosamente. «Mami dice que eres la hermana de mi abuelo Rodrigo, que vivía muy lejos».
¿Por qué vivías tan lejos? Mariana apareció en ese momento visiblemente nerviosa. Sofía, no molestes a la tía Leonor con preguntas. Pero Leonor levantó la mano with gentileza. No me molesta en absoluto. De hecho, me encantaría conversar con Sofía y contigo, Mariana, si tienes tiempo. Mariana dudó un momento, pero finalmente asintió. Se sentaron las tres en el borde de la fuente, Sofía entre las dos mujeres, jugando con su muñeca mientras los adultos hablaban. Tía Leonor, comenzó Mariana with voz suave. He querido hablar contigo desde hace días, pero no sabía cómo empezar. Sebastián es más directo, más práctico. Yo soy más emocional, supongo. Leonor esperó pacientemente, dándole espacio para encontrar las palabras correctas. Crecí escuchando historias terribles sobre ti. Mi madre nos decía que eras una mujer amargada y envidiosa, que habías intentado destruir a la familia. Nos prohibió mencionar tu nombre, nos dijo que eras una vergüenza para los Santillana, y yo, como una niña obediente, nunca cuestioné esa narrativa. Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero cuando me hice mayor, empecé a notar inconsistencias. Mi padre se volvía melancólico cada marzo, el mes en que supuestamente te habías ido. Guardaba fotografías tuyas escondidas en su escritorio. Una vez lo escuché llorando en este mismo patio, diciendo tu nombre, y cuando le pregunté sobre ti, solo me dijo que había cometido un error terrible que no podía reparar. Sofía levantó la mirada hacia su madre, sintiendo la emoción en su voz, pero sin entender completamente el contexto adulto. Mariana continuó. Hace 3 años, cuando me divorcié de un hombre que resultó ser mentiroso y manipulador, mi padre me dijo algo que no entendí en ese momento. Me dijo, Mariana, he pasado 22 años viviendo con las consecuencias de creerle a la persona equivocada. No cometas el mismo error que cometí con mi hermana. La verdad siempre sale a la luz, aunque tarde décadas. Leonor sintió lágrimas propias acumulándose. Rodrigo había vivido atormentado por su error, pero nunca tuvo el valor de rectificarlo directamente con ella. Tu padre era un buen hombre que cometió un error terrible creyendo en la mujer equivocada, dijo Leonor with voz suave. No lo juzgo por eso. El amor nos ciega a veces. Lo que me duele es que nunca me buscó para escuchar mi versión, para darme la oportunidad de defenderme. Mariana asintió with comprensión. Y ahora estamos aquí, 2 generaciones después, intentando reconstruir lo que mi madre destruyó with sus mentiras. Tía Leonor, sé que Sebastián ya te propuso ayudarte with los negocios familiares. Yo quiero proponerte algo diferente. Leonor la miró with curiosidad. Quiero que me cuentes tu historia completa, no la versión distorsionada que nos contó mi madre, sino tu verdad. Quiero conocer a la mujer real que está detrás del nombre prohibido. Y quiero que Sofía crezca conociendo a su tía abuela, no como un fantasma del pasado familiar, sino como una persona real con una historia que merece ser escuchada. Leonor tomó la mano de Mariana y la apretó with afecto genuino. Me gustaría eso, Mariana, me gustaría muchísimo. Pasaron 3 meses desde la lectura del testamento. La casa familiar de los Santillana experimentó una transformación gradual. Leonor, with la ayuda experta de Sebastián, comenzó a entender los complejos negocios familiares, los campos de café que requerían inversión para modernizar el proceso de producción, las tierras de ganado que necesitaban mejor infraestructura, las propiedades urbanas que generaban ingresos por rentas, pero requerían mantenimiento urgente. Sebastián demostró ser un administrador honesto y competente. Cada semana, se reunían en el despacho de Rodrigo para revisar estados financieros, discutir inversiones potenciales,
planear estrategias a largo plazo. Leonor aprendía rápidamente, haciendo preguntas inteligentes, cuestionando decisiones cuando algo no le parecía correcto. Mariana, por su parte, cumplió su promesa. 2 veces por semana, después de que Sofía se dormía, ella y Leonor se sentaban en el patio central with té de manzanilla y conversaban durante horas. Leonor le contó su historia completa, su infancia feliz en esta misma casa, su relación cercana with Rodrigo cuando eran jóvenes, el matrimonio de su hermano with Gabriela, que ella nunca aprobó completamente porque intuía algo falso en esa mujer, la noche terrible de las acusaciones falsas, los 22 años de exilio viviendo en otra ciudad, trabajando como contadora en una empresa pequeña, construyendo una vida modesta pero digna. ¿Nunca te casaste, tía?, preguntó Mariana una noche. Leonor negó with la cabeza with tristeza. Después de lo que me hizo Rodrigo, después de descubrir que mi propio hermano podía traicionarme tan fácilmente, perdí la capacidad de confiar en las personas. Tuve algunas relaciones durante esos años, pero nunca permití que nadie se acercara demasiado emocionalmente. El dolor de la traición familiar me cerró el corazón para el amor romántico. Mariana tomó su mano with compasión. Eso es terriblemente triste, tía. Mereces amor tanto como cualquiera. Pero no todo era armonía en la casa de los Santillana. Gabriela, desde su exilio forzado, comenzó a causar problemas. Contrató abogados para impugnar el testamento, argumentando que Rodrigo no estaba en sus facultades mentales cuando lo escribió. Difundió rumores maliciosos en el pueblo sobre Leonor, tratando de dañar su reputación recién restaurada. Intentó manipular a sus hijos para que se volvieran contra su tía. Una tarde, Sebastián llegó al despacho with expresión preocupada. Tía Leonor, mi madre vino a verme ayer a mi oficina. Está desesperada económicamente. Los procedimientos legales por fraude la han dejado sin recursos. Me pidió que intercediera contigo, que la ayudaras financieramente. Leonor sintió una punzada de algo que podría haber sido compasión, pero que rápidamente se convirtió en firmeza. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no era mi decisión tomar, que tú eres quien tiene el control ahora y que ella tendría que pedírtelo directamente si quería ayuda. Leonor suspiró profundamente. Tu madre destruyó mi vida deliberadamente, Sebastián. Me hizo vivir 22 años en el exilio, alejada de mi familia, marcada como ladrona en mi propio pueblo. ¿Por qué debería ayudarla ahora? Sebastián asintió with comprensión. No deberías, tía. No tienes ninguna obligación moral with ella. Solo te informo porque sé que mi madre es capaz de cualquier cosa cuando está desesperada. Quiero que estés preparada por si intenta acercarse a ti directamente o causar más problemas. Esa misma noche, como si hubiera escuchado la conversación, Gabriela apareció en la puerta de la casa familiar. Leonor la vio desde la ventana del segundo piso, una mujer envejecida prematuramente, demacrada, with ropa gastada, la imagen perfecta de alguien que ha caído de las alturas del privilegio a la desesperación. Leonor bajó lentamente las escaleras y abrió la puerta personalmente. Se quedaron frente a frente, 2 mujeres que habían sido enemigas durante más de 2 décadas. Gabriela, comenzó Gabriela with voz quebrada, vengo a pedirte perdón y a suplicarte ayuda. Leonor se quedó de pie en el umbral de la puerta durante un momento que pareció eterno. El viento fresco de la tarde movía suavemente las bugambilias del patio, creando un sonido susurrante que era el único ruido en el silencio tenso entre las 2 mujeres. Entra, dijo finalmente Leonor with voz neutral, haciéndose a un lado. Gabriela entró with pasos vacilantes,
mirando alrededor de la casa que había sido su hogar durante 35 años y que ahora le estaba completamente prohibida. Se sentaron en la sala principal, en sillas separadas, manteniendo una distancia física que reflejaba la distancia emocional de décadas. «Has perdido peso», observó Leonor with tono clínico, sin compasión pero sin crueldad tampoco. Gabriela tocó su rostro demacrado with manos temblorosas. «No he comido bien en meses. Los procedimientos legales, el escándalo público, la vergüenza, todo ha sido devastador para mí». «Imagino que ha sido muy difícil», respondió Leonor. «Casi tan difícil como lo que yo viví cuando me expulsaron de mi propia casa, acusada de un crimen que no cometí, cuando perdí a mi familia completa de la noche a la mañana, cuando tuve que reconstruir mi vida desde cero en una ciudad extraña sin recursos ni apoyo». Gabriela bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de Leonor. «Leonor, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero estoy desesperada. Los abogados me dicen que probablemente iré a prisión si no puedo pagar las restituciones que ordenó el juez. No tengo dinero, no tengo propiedades, no tengo absolutamente nada». «¿Y quieres que te dé dinero?», completó Leonor la frase with tono plano. Gabriela asintió miserablemente. «No mucho, solo lo suficiente para evitar la cárcel, para poder rentar un cuarto pequeño en algún lugar, para poder comer. Te lo pagaré de alguna manera, lo prometo». Leonor se recostó en su silla, observando a esta mujer que una vez fue poderosa y arrogante, ahora reducida a una mendiga suplicante. Sentía una mezcla compleja de emociones, satisfacción por ver justicia finalmente servida, pero también una tristeza profunda por el costo humano de tantas mentiras y traiciones. «Gabriela, durante 22 años imaginé este momento. Imaginé tenerte frente a mí, derrotada, suplicante, pagando finalmente por lo que hiciste. ¿Y sabes qué descubro ahora que finalmente llegó este momento? Que la venganza no me da la satisfacción que pensé que sentiría». Gabriela levantó la mirada with un destello de esperanza. Leonor continuó with voz firme. «Pero eso no significa que vaya a darte lo que pides. No voy a darte dinero, Gabriela. No voy a salvarte de las consecuencias de tus propias acciones. Hiciste elecciones durante décadas. Elegiste mentir, robar, traicionar, destruir vidas. Ahora enfrentas las consecuencias de esas elecciones». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Gabriela. «Por favor, Leonor, tengo 62 años. No sobreviviré en prisión. Te lo suplico». «¿Sabes lo que me dolió más de todo esto?», preguntó Leonor with voz quebrada por la emoción. «No fue perder la casa o las propiedades, no fue el dinero que me robaste indirectamente, fue perder 22 años de relación con mi hermano, fue no poder despedirme de tíos y primos cuando murieron, fue no conocer a Sebastián y Mariana mientras crecían, fue vivir como una paria en mi propio pueblo natal. Eso, Gabriela, no tiene precio, y ninguna cantidad de dinero que yo te diera ahora compensaría lo que tú me quitaste». Gabriela sollozaba abiertamente. «Lo siento muchísimo. Si pudiera devolver el tiempo, haría todo diferente». «Pero no puedes devolver el tiempo», respondió Leonor with firmeza. «Nadie puede, y yo no voy a ser tu salvadora ahora que finalmente enfrentas justicia». Se puso de pie, indicando claramente que la conversación había terminado. «Sin embargo, no soy completamente cruel. Hablaré con el juez, le pediré que considere tu edad y tu estado de salud al determinar la sentencia, pero no intervendré financieramente. Eso es todo lo que puedo ofrecerte». Gabriela se puso de pie tambaleándose, devastada pero sin más argumentos. Caminó hacia la puerta with pasos lentos de derrota total.
Antes de salir, se volvió una última vez. ¿Alguna vez podrás perdonarme realmente? Leonor consideró la pregunta durante un largo momento. Quizás algún día, Gabriela, pero el perdón es un proceso largo, no un evento único, y solo puede comenzar cuando la persona que causó el daño acepta completamente la responsabilidad sin excusas. Todavía no veo esa aceptación completa en ti. Gabriela salió en silencio, dejando a Leonor sola con sus pensamientos contradictorios. Los meses siguientes trajeron cambios significativos a la familia santillana y al pueblo entero de San Miguel de los Remedios. Gabriela fue condenada a 3 años de prisión por fraude, pero debido a su edad y salud deteriorada, el juez permitió que cumpliera la sentencia en arresto domiciliario en un pequeño departamento que Sebastián rentó para ella con su propio dinero. Leonor, fiel a su palabra, había hablado con el juez solicitando clemencia por razones humanitarias, aunque no intervino financieramente. La casa familiar de los Santillana comenzó a transformarse bajo la administración de Leonor. Con la ayuda de Sebastián, modernizó los procesos de producción en los campos de café, invirtió en mejor infraestructura para las tierras ganaderas, renovó las propiedades urbanas para atraer mejores inquilinos. Los ingresos familiares se estabilizaron y comenzaron a crecer consistentemente. Pero, más importante que el éxito económico, fue la sanación emocional que comenzó a ocurrir. Mariana traía a Sofía a visitar a Leonor 3 veces por semana. La niña había desarrollado un cariño genuino por su tía abuela, pasando tardes enteras ayudándola en el jardín, escuchando historias de cuando la casa estaba llena de vida familiar, aprendiendo a hornear las galletas de chocolate que Leonor recordaba de su propia infancia. Una tarde de primavera, casi un año después de su regreso, Leonor organizó una reunión familiar en la casa. Invitó a Sebastián, Mariana, Sofía y también a algunos primos lejanos que habían estado distanciados de la familia durante años debido al escándalo original. Preparó una cena elaborada con la ayuda de Mariana: mole tradicional, arroz mexicano, frijoles refritos, tortillas hechas a mano y el postre favorito de Rodrigo, flan de vainilla. Cuando todos estuvieron sentados alrededor de la mesa grande del comedor, esa mesa que no había visto una reunión familiar completa en más de 2 décadas, Leonor se puso de pie con una copa de vino en la mano. «Quiero hacer un brindis», comenzó con voz emocionada. «Hace un año regresé a esta casa creyendo que venía solamente a reclamar una herencia y a cobrar una deuda de justicia. Venía con el corazón cerrado, lista para la confrontación, esperando venganza». Hizo una pausa, mirando los rostros alrededor de la mesa. Sebastián con su expresión seria pero afectuosa. Mariana con lágrimas en los ojos. Sofía sonriendo inocentemente. Los primos observando con atención. Pero lo que encontré fue algo completamente diferente. Encontré que la familia, aunque dañada profundamente por mentiras y traiciones, todavía tiene la capacidad de sanarse. Encontré que el perdón, aunque difícil y lento, es posible cuando hay voluntad genuina de reparar el daño. Encontré que las nuevas generaciones no tienen por qué cargar con los pecados de sus padres. Leonor miró específicamente a Sebastián y Mariana. Estos 2 jóvenes pudieron haberme rechazado, haberme culpado por la caída de su madre, por la pérdida de su estilo de vida cómodo, pero eligieron en cambio conocer la verdad, aceptar responsabilidad por las acciones familiares y trabajar activamente para reconstruir lo que se había roto. Sebastián y Mariana sonrieron con cariño genuino. Así que brindo por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades,
por las familias que encuentran la fuerza para sanar. Brindo por mi hermano Rodrigo, que aunque cometió errores terribles, finalmente hizo lo correcto al buscar la verdad. Y brindo por el futuro, por esta pequeña Sofía que crecerá en una familia que valora la honestidad y la justicia por encima de las apariencias. Todos levantaron sus copas. ¡Salud! La cena transcurrió with conversaciones animadas, risas genuinas, historias compartidas del pasado y planes para el futuro. Leonor observaba todo with una sensación de paz que no había experimentado en más de 2 décadas. Después de la cena, cuando los invitados se habían ido y la casa quedó en silencio, Sebastián se acercó a Leonor en el patio central. «Tía, tengo algo que proponerte. He estado pensándolo durante meses, pero no sabía cuál era el momento adecuado». Leonor lo miró with curiosidad. «Quiero que consideres convertir parte de esta casa en un museo familiar, preservar la historia de los Santillana, la verdadera historia, incluyendo lo que te pasó a ti. Creo que las futuras generaciones necesitan conocer no solo los éxitos de la familia, sino también los errores, las traiciones y cómo finalmente se buscó justicia y reconciliación». Leonor consideró la propuesta with atención. ¿Un museo de las vergüenzas familiares? Sebastián negó with la cabeza. Un museo de la verdad familiar, de la humanidad imperfecta, del perdón difícil, de la justicia tardía pero real. Creo que es una historia que vale la pena preservar. Leonor sonrió lentamente. Me gusta esa idea, Sebastián. Me gusta mucho. Que las futuras generaciones aprendan que ninguna familia es perfecta, pero que la verdad y la justicia siempre valen la pena, sin importar cuánto tiempo tomen. Una mañana de verano, mientras Leonor limpiaba el ático de la casa preparándolo para el proyecto del museo familiar, encontró una caja de madera escondida detrás de viejos muebles cubiertos de polvo. La caja estaba marcada with su nombre en la letra de Rodrigo. La abrió with manos temblorosas y descubrió docenas de cartas, todas escritas por su hermano durante los últimos 22 años, pero nunca enviadas. Eran cartas dirigidas a ella, fechadas en diferentes momentos, después de cada Navidad, en su cumpleaños, en el aniversario de su expulsión, en momentos de crisis familiar. With lágrimas corriendo por su rostro, Leonor comenzó a leer. 15 de marzo de 2003. Un año después. Querida Leonor, ha pasado exactamente un año desde que te expulsé de nuestra casa. Un año desde que cometí el error más grande de mi vida. Celebramos la Navidad sin ti. Tu silla vacía en la mesa era un recordatorio constante de mi cobardía. Gabriela insiste en que hice lo correcto, pero cada día que pasa tengo más dudas. ¿Realmente eras capaz de robarnos? ¿O me dejé cegar por mi amor hacia mi esposa? Te extraño terriblemente, hermana. La casa está vacía sin tu risa, sin tus consejos, sin tu presencia. Pero mi orgullo es demasiado grande para admitir que pude haberme equivocado. Tu hermano que te extraña, Rodrigo. Otra carta, años después, 25 de diciembre de 2010, Navidad. Leonor, Sebastián tiene 26 años hoy. Es un hombre hecho y derecho, exitoso en su carrera. Te hubiera encantado conocerlo. Mariana acaba de divorciarse. Está devastada. Necesita el consejo de una mujer sabia como tú, pero no estás aquí porque yo te expulsé. Gabriela gasta dinero que no tenemos. He descubierto deudas secretas, ventas de propiedades sin mi conocimiento. Comienzo a sospechar que me mintió sobre muchas cosas. ¿También me mintió sobre ti? Sigo siendo demasiado cobarde para buscarte y averiguarlo. Rodrigo. Y otra más, la más reciente. 3 de enero de 2024, meses antes de su muerte. Mi querida hermana Leonor. Los doctores me han dicho que mi corazón está fallando. No me quedan muchos meses, quizás un año si tengo suerte.
Finalmente contraté investigadores y descubrí la verdad completa sobre Gabriela, sobre las joyas, sobre todo. Tú eras completamente inocente. Te destruí por creerle a la mujer equivocada. He modificado mi testamento para darte todo lo que puedo darte: la casa, las propiedades, la justicia tardía, pero lo que no puedo darte es tiempo. No puedo devolverte los 22 años que perdiste por mi culpa. Soy un cobarde hasta el final. No puedo llamarte, no puedo buscarte, no puedo mirarte a los ojos y pedirte perdón. Solo puedo dejarte estas cartas que probablemente nunca leerás, y una herencia que jamás compensará lo que te quité. Perdóname, hermana, aunque no lo merezco. Tu hermano arrepentido, Rodrigo. Leonor terminó de leer todas las cartas, with el rostro completamente mojado por las lágrimas. Rodrigo había vivido atormentado durante décadas, pero nunca encontró el valor de rectificar su error mientras ambos tenían tiempo. Sebastián la encontró en el ático, rodeada de cartas esparcidas. «Tía, ¿estás bien?», Leonor le mostró las cartas. «Tu padre sufrió tanto como yo durante estos años, solo que su sufrimiento era culpa y remordimiento, mientras que el mío era injusticia y exilio». Sebastián se sentó junto a ella, leyendo algunas de las cartas. «Mi padre era un buen hombre, pero era débil cuando se trataba de mi madre. La amaba ciegamente, incluso cuando comenzó a sospechar que le mentía». «El amor nos hace vulnerables», reflexionó Leonor, «y a veces esa vulnerabilidad nos hace cometer errores terribles contra las personas que realmente merecen nuestro amor y lealtad». Ese día, Leonor tomó una decisión importante. Incluiría estas cartas en el museo familiar que estaban creando. Serían un testimonio de la complejidad del arrepentimiento, de cómo incluso las personas que nos dañan pueden sufrir por sus propias acciones, de cómo el orgullo y la cobardía pueden mantenernos prisioneros de nuestros propios errores. 2 años después del regreso de Leonor a San Miguel de los Remedios, el Museo Familiar de los Santillana abrió sus puertas al público. Era una exhibición modesta pero poderosa en 3 habitaciones del segundo piso de la casa familiar. Una dedicada a la historia de éxito de la familia desde 1850, otra a la tragedia y traición de principios del siglo XXI, y una tercera a la reconciliación y justicia. Las paredes estaban adornadas with fotografías antiguas, documentos históricos, cartas personales, artículos de periódicos sobre el escándalo, el testamento completo de Rodrigo y las cartas nunca enviadas que había escrito durante 22 años. Todo estaba contextualizado with explicaciones honestas que no ocultaban los errores familiares ni glorificaban falsamente el pasado. El día de la inauguración, el museo recibió visitantes de todo el estado, periodistas, historiadores locales y muchos habitantes del pueblo que habían vivido el escándalo original vinieron a conocer finalmente la verdad completa de la historia de los Santillana. Pero hubo una visitante que nadie esperaba: Gabriela. Había cumplido ya 2 años de su sentencia de arresto domiciliario. Estaba muy envejecida, caminaba con bastón, tenía el cabello completamente blanco y la piel marcada por la enfermedad y el sufrimiento. Sebastián la había traído personalmente, después de consultarlo privadamente con Leonor. Gabriela recorrió el museo en silencio, leyendo cada panel explicativo, observando cada fotografía, deteniéndose especialmente en la sección que documentaba sus crímenes y mentiras. Cuando llegó a la carta final de Rodrigo, donde él admitía haber descubierto la verdad, Gabriela se derrumbó en una silla y comenzó a llorar silenciosamente. Leonor, que había estado observándola desde la distancia, se acercó lentamente,
Se sentó en la silla junto a Gabriela, sin tocarla pero manteniéndose cerca. ¿Por qué lo hiciste, Gabriela?, preguntó Leonor with voz suave, sin acusación pero with genuina curiosidad. ¿Por qué destruiste tantas vidas por dinero? Gabriela tardó varios minutos en responder, limpiándose las lágrimas with un pañuelo arrugado. Porque era adicta al juego, a las apuestas, a la emoción del riesgo. Comenzó como entretenimiento inocente en el casino local, pero se convirtió en una obsesión incontrolable. Perdí tanto dinero que entré en pánico. Vendí las joyas de tu madre pensando que podía recuperar el dinero rápidamente y reponerlas sin que nadie se diera cuenta. Pero perdí también ese dinero, y cuando Rodrigo empezó a hacer preguntas, el pánico me hizo acusarte a ti. Hizo una pausa, respirando with dificultad. Pensé que si te expulsaran rápidamente, nadie investigaría más profundamente, y funcionó durante años. Rodrigo me creyó, la familia te rechazó, y yo pude continuar ocultando mi adicción. Pero la adicción nunca se detuvo. Seguí robando, mintiendo, manipulando, hasta que finalmente todo se derrumbó. Leonor escuchó en silencio, sintiendo una mezcla compleja de ira residual y comprensión dolorosa. La adicción era una enfermedad que destruía no solo al adicto, sino a todos alrededor. ¿Alguna vez te arrepentiste realmente?, preguntó Leonor. Gabriela la miró directamente a los ojos por primera vez en 2 años. Cada día, durante los últimos 4 años desde que Rodrigo descubrió la verdad, pero especialmente ahora, viendo toda mi vida expuesta en estas paredes, viendo el daño que causé documentado para que generaciones futuras lo estudien. Este museo es mi infierno personal, Leonor. Es el registro permanente de la persona terrible que fui. Leonor sintió algo que no esperaba, compasión genuina. No excusaba las acciones de Gabriela, no olvidaba los 22 años de injusticia, pero finalmente podía ver a Gabriela no como un monstruo malvado, sino como una mujer enferma que tomó decisiones terribles y destruyó vidas, incluyendo la propia. Gabriela, dijo Leonor with voz firme pero no cruel, nunca seremos amigas, nunca tendré la relación familiar contigo que tuve con Rodrigo, pero después de 2 años de reconstruir mi vida aquí, de conocer a mis sobrinos, de crear algo positivo de toda esta tragedia, finalmente puedo decir que te perdono. Gabriela comenzó a sollozar abiertamente. No te perdono porque lo mereces, continuó Leonor. Te perdono porque yo lo necesito. Necesito soltar este peso de resentimiento que he cargado durante 24 años. Necesito liberarme de la rabia que me ha mantenido prisionera tanto tiempo. Necesito seguir adelante completamente, no parcialmente. Gabriela extendió una mano temblorosa hacia Leonor. Gracias. Aunque no lo merezco, gracias. Leonor tomó su mano brevemente, un gesto pequeño pero significativo de cierre final. 5 años después de su regreso a San Miguel de los Remedios, Leonor Santillana celebró su 68º cumpleaños rodeada de familia. Sebastián y su esposa nueva, Elena, acababan de tener un hijo al que nombraron Rodrigo en honor al abuelo. Mariana había encontrado el amor nuevamente with un maestro del pueblo, un viudo gentil with 2 hijos que se llevaban maravillosamente con Sofía. La casa familiar resonaba with risas de niños, exactamente como había sido cuando Leonor era joven. El museo familiar se había convertido en una atracción respetada en la región, visitado por escuelas, universidades y familias que querían aprender sobre la importancia de la verdad, la justicia y el perdón. Leonor daba charlas ocasionales para visitantes, contando su historia with honestidad brutal, pero también with sabiduría ganada a través del sufrimiento.
Gabriela había muerto hace un año, a los 67 años, de cáncer. En sus últimos meses, había encontrado paz relativa trabajando como voluntaria en un centro de rehabilitación para adictos al juego, compartiendo su historia como advertencia para otros. Sebastián y Mariana la habían acompañado hasta el final, perdonándola también gradualmente, aunque las heridas nunca sanaron completamente. Una tarde, mientras Leonor regaba las orquídeas en el patio central, Sofía, ahora una adolescente de 13 años, se acercó con un cuaderno en las manos. «Tía Leonor, tengo que escribir un ensayo para la escuela sobre el perdón. ¿Puedo hacerte algunas preguntas?» Leonor sonrió, dejando la regadera y sentándose en el borde de la fuente. «Por supuesto, mi amor. ¿Qué quieres saber?» Sofía se sentó junto a ella, abriendo su cuaderno. «El museo cuenta tu historia de cómo fuiste acusada injustamente y expulsada de tu familia durante 22 años. Y luego habla de cómo perdonaste a mi abuela Gabriela y al abuelo Rodrigo. Mi pregunta es, ¿cómo pudiste perdonarlos realmente después de tanto daño?» Leonor consideró la pregunta cuidadosamente, queriendo darle a su sobrina nieta una respuesta honesta y útil. «El perdón verdadero no es un evento único, Sofía. No es algo que haces una vez y ya está completo para siempre. Es un proceso continuo que eliges repetir cada día cuando los recuerdos dolorosos regresan, cuando la rabia resurge, cuando te preguntas por qué tuviste que sufrir tanto». Sofía tomaba notas atentamente. «Perdoné a tu abuelo Rodrigo porque vi en sus cartas no enviadas que él también sufrió terriblemente por su error. Eso no excusa lo que hizo, pero me ayudó a verlo como un ser humano imperfecto que cometió un error terrible, no como un villano malvado. Perdoné a tu abuela Gabriela porque finalmente entendí que su adicción era una enfermedad que la llevó a tomar decisiones destructivas. De nuevo, eso no excusa sus acciones, pero me ayudó a sentir compasión en lugar de solo rabia». Leonor hizo una pausa, mirando a Sofía con cariño. «Pero lo más importante, Sofía, es que perdoné porque yo lo necesitaba más que ellos. El resentimiento me estaba consumiendo. Me estaba convirtiendo en una persona amarga y cerrada. El perdón me liberó para vivir plenamente de nuevo, para amar de nuevo, para construir relaciones nuevas con tu mamá y tu tío». Sofía escribió furiosamente en su cuaderno, luego levantó la mirada con otra pregunta. «Pero, ¿no es injusto que tú tuvieras que hacer el trabajo de perdonar después de que ellos te dañaron?» Leonor rió suavemente. «Tienes razón, es injusto. La vida frecuentemente es injusta. Las personas que causan el daño deberían hacer el trabajo de reparación, pero a veces no pueden o no lo harán. Tu abuelo murió antes de poder pedirme perdón directamente. Tu abuela tardó años en aceptar completamente su responsabilidad. Si yo hubiera esperado a que ellos me sanaran, habría seguido siendo una víctima para siempre. Elegí sanarme a mí misma a través del perdón». Sebastián apareció en el patio en ese momento, cargando a su hijo bebé Rodrigo. «Tía, hay alguien en la puerta preguntando por ti. Dice que es un periodista de la Ciudad de México que quiere escribir un artículo sobre el museo y tu historia». Leonor se puso de pie, alisando su vestido. «Dile que pase. Siempre estoy dispuesta a compartir nuestra historia si puede ayudar a alguien». Mientras caminaba hacia la puerta, reflexionó sobre el camino extraordinario que había recorrido, de la mujer expulsada y deshonrada, a la heredera reivindicada, a la matriarca de una familia reconstruida, a la guardiana de una historia de verdad y reconciliación. Creyeron que la habían destruido aquella noche de marzo hace 27 años. Creyeron que la habían borrado de la familia,
que nunca regresaría, que su silencio forzado continuaría para siempre. Pero el día de su regreso, cuando caminó por las calles de San Miguel de los Remedios la cabeza en alto, cuando enfrentó las mentiras con evidencia irrefutable, cuando eligió el perdón en lugar de la venganza destructiva, ese día aprendieron quién era realmente Leonor Santillana. No era la víctima indefensa que habían imaginado. Era una mujer de una fortaleza extraordinaria, capaz de sobrevivir décadas de injusticia, de reconstruir su vida desde cero, de perdonar lo imperdonable, de transformar tragedia en legado positivo. Y ese legado continuaría viviendo en las paredes del museo, en las historias compartidas with cada visitante, en los corazones de Sebastián, Mariana, Sofía y las generaciones futuras que aprenderían que la verdad siempre sale a la luz, que la justicia, aunque tardía, sigue siendo justicia y que el perdón verdadero es el acto más poderoso de todos. El silencio que le habían impuesto durante 22 años había terminado. Ahora, su voz resonaba clara y fuerte, contando una historia que necesitaba ser escuchada, y en eso estaba su verdadera victoria.